¿Su padre qué profesión tenía? ¿Su nombre? Labrador del campo. ¿Labrador? Sí, del campo. ¿Él tenía tierra o era jornalero? No, tenía tierras, unas poquitas de mi abuelo y de mi abuela, pero luego también sembraba a parcelas que le daban a medias. Y hubo un señor aquí en el pueblo que le dijo: mira, como tengo aquí tan cerca Casa Campo, que este lo conoce, y le coges ahí un trozo y a medias. Ellos ponían, por ejemplo, el abono y ponían la tierra, y mi padre ponía su trabajo y partían a media lo que cogían. Y así. La mitad de la cosecha era para el dueño y la otra mitad era para... Luego teníamos una huerta de una fanega de tierra, que no sé si sabrás que son 10.000 metros. Y teníamos una yegua, una mula y una burra. ¿Y en el tiempo, su padre cómo se llamaba? Se llamaba Massimino para el mundo, diríamos, pero cuando le inscribieron le pusieron Basilio. ¿Basilio, los apellidos? Redondo Torre. Redondo Torre. Sí. ¿Y era conocido en el pueblo por Massimino? Sí, por Massimino. Nadie le conocía por Basilio. Piconero. Massimino Piconero, sí, era conocido por Massimino Piconero. Porque al decir mi tía, una tía mía que se llama me dijo: mira, hija, tu padre no se llamaba Massimino, se llamaba Basilio. Entonces yo fui al juzgado y saqué una partida de nacimiento y ponía escrito en Massimino, de este Basilio. Pero le conocía a toda la gente por Massimino Piconero. ¿Y por qué tendría ese nombre? Pues no sé, porque por trascendencia de alguna cosa de los antiguos, no sé. Es que nadie en la familia había hecho picón, nadie. ¿Y pero no, pero se pusieron mis abuelos y algunos otros anteabuelos, o no sé. Sí, se ha ido heredando. Sí, se ha ido heredando, pero no sabemos por qué, porque no había nadie en la familia que hiciera ni picón, ni carbón, ni nada de eso. Sí. Porque otros se han dedicado, como los de Tío Corrales, a hacer picón y esas cosas, pero no, en los nuestros no. Sí. ¿Y su madre cómo se llamaba? Mi madre se llamaba María Isidro Gil. María Isidro Gil. ¿Y su madre qué profesión tenía? Mi madre sus labores. ¿Sus labores? Sí. ¿Y cuántos hermanos eran? Mi madre. No, ¿ustedes? Nosotros tres. ¿Eran tres hermanos? Sí, lo somos. ¿Y usted que era la más pequeña? Yo soy la del medio. Tengo un hermano mayor y tengo otra hermana más pequeña. Estuve hablando con ella el otro día, me dice que ella se ponía muy mal hablando de estas cosas. ¿Su padre tenía, sabe si tenía algún tipo de compromiso ideológico, de militancia en algún partido, en algún sindicato de la época? Mi padre pertenecía al Partido Comunista. ¿Al Partido Comunista aquí de Ñejada? Sí. Votó por las izquierdas, vamos. Sí. Y entonces las izquierdas eran los comunistas y los de derecha, ¿no? Bueno, en los de derecha había varios partidos. Bueno, y en la izquierda también, pues estaban los socialistas, estaban los comunistas, luego no, mi padre pertenecía al comunista. Era del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Sí, de Ñejada. Sí. Vamos, que sepamos, nosotros votó por las izquierdas. Sí. ¿Y usted, aunque era pequeña, recuerda si en su casa en aquella época tenía libros o periódicos o...? No éramos, diríamos, muy intelectual, no. Era una persona muy normal, un labrador, un hortelano, diríamos, porque nos dedicábamos mucho a la huerta y algunas tierras así de viñedos que tenía mi abuelo, pero vamos, que no era una persona de libros. Sí. ¿Y el aspecto religioso en su familia? ¿Iban a misa o no iban? Bueno, mi madre era un poco, o sea, era creyente pero no era practicante, y a mí me pasa igual. Luego teníamos una tía que era de comunión diaria, sí. Una hermana de mi madre, pero mi madre era una persona que respetaba la religión pero no era practicante. Yo tampoco soy una persona que tengo mis hijos bautizados, han tomado la primera comunión y todo, pero luego de practicante no. ¿Y su padre? Mi padre no me acuerdo yo de que pudiera ser muy religioso. No, mi padre sí. ¿Y su padre, además de trabajar en las tierras que tenía, iba a jornar en temporadas o él no iba...? No. Él tenía un poquito de terreno. Las tierras le ocupaban, sí. No, él no iba a jornar. No hacía falta, pues para vivir ustedes más o menos... Sí. Tenía su carro, tenía su yunta, tenía su burra y teníamos la huerta. Mi madre la acompañaba para ir a vender. Iban a Santa María a vender mucho. Iban también a Zarza de Montanche, a Ruanes, por todo. Sí, a los pueblos de por aquí. Sí. La hortaliza iban a venderla por ahí, sí. Más a Santa María. Sí.
¿Y recuerda usted algo de aquella época de su infancia? Mi infancia de ¿Qué pequeñita. juegos eran los típicos, los que había en aquella época? ¿Qué juegos jugaban ustedes? Al piso. Y a la tanga. Sé que jugaba con Aurelia, que nos decía que jugaba... Y a la cuerda, a la bomba. Claro. Sí. Y cogíamos unas pocas de muchachas y nos íbamos para el regajo, que lo llaman, para ir para la Laguna Nueva, para donde está la piscina municipal. Sí, pero... Y para ahí nos íbamos a jugar, pero entonces no había ni piscina ni nada de eso. Claro. Era un lejío. Claro. Sí. Aquí no, en verano se bañaba en la laguna. Bañábamos en la laguna, pero en la laguna en bruto. Sí. O sea que la laguna no estaba ni preparada siquiera. Claro. Estaba llena de cieno. Y con la... ¿Cómo se llaman esas que se agarran? La sanguijuela. Madre mía. Qué peligro. ¿Y fue usted a la escuela? Un poco. Poco, ¿no? Muy poco. Tuve que ayudar en casa desde pequeña. ¿Y qué ayudaba usted? ¿Qué hacía? Bueno, pues yo iba a la huerta y mi hermano, y estaba la huerta de nuestro, y bueno, nos producía pues ni la mitad de lo que teníamos que producir para que pudiéramos vivir. ¿Eso fue luego ya después de...? Sí, después de lo de mi padre. En vida de mi padre yo recuerdo una niñez muy bonita, chiquitina, pero muy bonita. Me acuerdo que cuando entraba él por la plaza que venía de vender de Santa María, me echaba la mano, me subía a la burra y siempre me traía un paquetito de galletas. Y otra vez estaba picando que si eran sopas o migas, y yo iba y venía y ya me dio un tortazo en la mano. De esas cocinas así de cuando era muy pequeña. Sí, de detalle. Sí, porque luego ya, pues eso, mi padre se fue cuando yo tendría 4 años y no volvimos a verle hasta que ya no tuve ya pues 9. 7. Porque él estaba aquí en Miejada, y él cuando se va, ¿qué es lo que sucedió cuando se produce? Pues mi padre estaba, cuando ya cayó la guerra, diríamos, en el 36, pues el vecino, el hombre ese, pues era de Ferino Surito. Le digo, mira, Massimino, dice, he oído decir que viene un camión de falangistas cogiendo a un botado por la izquierda y que los van a matar. Y entonces mi padre se fue para Santa María. Pues Santa María estaba todavía en la zona republicana. Sí, Santa María estaba por la zona roja. O sea, por los izquierdos. ¿Eso qué sería? ¿Al principio de agosto? ¿Por qué fecha sería? Porque no me puedo decir mucho de eso. Esa edad, de esa época, cuando se fue mi padre, que yo no me acuerdo mucho. Porque en esa época, ya cuando se fue, aquí estaban ya los falangistas y estaban bueno, pues le voy a decir que no tenía que ser por el verano, porque me acuerdo que mi madre decía que se había quedado sembrado el tomate, los pimientos y todo eso, se había quedado sembrado. Y ya estaba la planta bastante adelantada cuando él se fue. Y se había todo porque no se fue allá a la vuelta a nada. ¿Sería entonces a finales de julio, a principios de agosto? Sí, por entonces. Y luego tuvimos 2 años sin saber de nada. Porque se fue a Santa Amalia, de allí luego pasaría a la zona de Don Benito, Villanueva. Él estuvo en Santa Amalia y había gente de derecha en la cárcel, en Santa Amalia, porque la habían... Y un señor aquí de Miejada, que era el Alicré, pues estaba en la cárcel, y algún otro más. Y mi padre debía de estar por allí. Y ese señor pidió, le dijeron que si conocía a alguno de Miejada. Y dice, pues sí, que es fotonero, Massimino. Y le llamaron a mi padre y le dijeron, ¿tú conoces a ese señor? Y dice, yo no conozco a ese señor de la mano. O sea que mi padre se lavó las manos y dijo que no sabía, que no conocía a nadie. De los de derecha que estaban allí presos. Ahí está. Y luego cuando entró la columna de Castejón, abrieron la puerta de la cárcel y salieron todos. Todos los presos de derecha. Ahí está. Y mi padre tuvo que aguantar de Santa María y tuvo que ir para la parte de Villanueva, para Cerdera, para Pela. Y estuvo por 2 años eso por ahí, en el frente. Y él pasó luego ya a ser, primero era miliciano, luego ya pasó a ser parte del ejército de la República. Mi padre es que estaban los 2 bandos, diríamos, por un lado unos y por otro lado otro. Y yo creo que fue, bueno, pues por la parte de Don Benito, por la parte de la Cerdera. Y estaban el bando de la izquierda y el bando de la derecha, y estaban, pues eso, en plena guerra. Y mi padre vio que habían puesto los de derecha una bomba en las vías del tren que van de Badajoz a Madrid. Y le dijo mi padre, dice, voy a quitar la bomba. Entonces le digo uno, dice, ten cuidado, y ya se te va a estallar las manos y vas a perder la cabeza. Y entonces dijo, pues si me estallan las manos, por lo menos la gente que viene en el tren no muere. Y quitó la bomba y por eso le dieron las estrellas de teniente. Le ascendieron y pasó a ser teniente sí, teniente de los rojos. Del ejército de la... Sí.
¿Y él estuvo, durante ese tiempo que estuvo por aquí, estuvo todo el tiempo en Extremadura o fue a algún otro frente? O no estuvo en Extremadura. Hasta que termina la guerra. Fuimos nosotros, que había estado en Acedera y en Pela y en Villanueva. Sí. Es el tiempo lo que hemos sabido nosotros, porque creo que no salió de Extremadura. Creo que. Y allí estuvo hasta que termina la guerra. Terminó la guerra el día 25 de julio y el día 26 se decidió, no sé si fue la compañía de él, con 10 más, que se componía de la compañía de los soldados, ¿no? De los que estaban allí, de venirse para Miajada para haberse ido luego a Francia. Porque todos los que venían de la zona roja los entraban en la cárcel por 5 o 6 años. Que yo Zaparadía estuvo en la cárcel 6 años y muchos estuvieron en la cárcel. ¿Y él por qué decide venir aquí a Miajada y no se va directamente? Porque estábamos nosotros y le tiraba a su familia, claro. Y en vez de venir a casa, fue a la huerta. Porque teníamos aquí nosotros una casita en la huerta. Y él pensaba que mi madre, al quedarse con nosotros, pues que estaría en la huerta. Y mi tío, que estaba allí en la huerta, le dijo al compañero, coño, pues me tienen un compromiso. Y dice, ¿eso por qué? Dice, es que te se achaca que has matado a Fati. Dice, yo no he matado a nadie. Dice, pues monta la burra, yo monto la mula, dice, vamos a la comandante y da declaración. Y claro, como se había rugido por el pueblo que se había matado al padre de esa chica, a ese señor, pues los falangistas fueron a por el derecho. ¿Y quién era el Fati ese? Bueno, pues ese Fati era un señor que, por lo que se ve, toda la gente le había matado. Toda la gente que venía de los rojos, todos eran criminales para él, para su familia, vamos. ¿Que era alguna familia de dinero de aquí de Miajada o de...? Bueno, eran familias de los falangistas, de derecha, de afarraos. ¿Y qué había pasado con él? Pues nosotros supimos que había habido una confusión en el sentido de que ese señor le mataron en las paredes del cementerio de Don Benito un señor que también le llamaban Piconero, que era de Villanueva. Y claro, lo supimos luego ya al cabo de unos años, que un señor de aquí de Miajada tenía cáncer de garganta y la llamó a la muchacha, a la hija, y le dijo a Ana Mari, te tengo que decir que Massimino Piconero ha matado a tu padre. A tu padre le ha matado un piconero de Villanueva en defensa de porque ha deshonrado a su hija. Así que fue una confusión bastante agresiva. O sea, que probablemente era porque tenía el mismo apodo y confundieron... El apodo era el mismo, por visto, sí. Había otro piconero en Villanueva que también pertenecería a la zona roja. Claro. Y entonces él cuando viene va a la sede de Falange para... No, fue a la comandancia. A la comandancia, que el capitán, ¿cómo se llama? Don Rafael Pereira, que era de la comandancia. Era coronel. Coronel o lo que sea de la comandancia. Coronel de la comandancia. Y cuando mi padre vino a entregarse, lo primero que hizo fue mandar a fusilarlo. Entonces nos dice que llega para declarar. Sí. Y es detenido. Para dar la declaración de que él no había hecho ese crimen. Y entonces es detenido en ese momento y ya queda en la cárcel. No le llegaron a llevar a la cárcel. Nada más que le dijeron que se había venido solo, y dice, no, dice, he venido con otros cuantos. Pero bueno, él sencillamente, como si tú vas a declarar que no tienes ningún escozor de que tú has hecho nada malo, y vas a declarar con toda la confianza de que no has hecho nada, y que los que venían contigo tampoco. Entonces, pues le obligaron a que dijera dónde estaban, que luego he oído yo decir que el que declaró dónde estaba mi padre fue otra persona. Donde estaban los que estaban con mi padre, y mi padre no lo quería decir. Y luego, pues, por lo visto, iría otra persona a decirlo. Ya tuvo alguien que denunció, estarían escondidos porque... Estaban escondidos, sí. Además, yo sé bien el sitio donde estaban escondidos. Yo no sé si existe todavía la idea, no creo. Existe aquí todavía, pero como... Eso está entre la autovía y Alonso Gorilla. Hay un arroyo que le dicen el arroyo de la Retuerta. Mi padre conocía esa zona mucho porque es que era el camino de la huerta nuestra. Y había una higuera y un álamo. Y ellos estaban escondidos debajo de la higuera, entre los dos. Cuando llegaron a por ellos, allí los fusilaron todos. Pero es que luego no se conformaron con eso, sino que los trajeron después de fusilarlos, los trajeron al pueblo con un camión. Y los pasearon por el pueblo. Y la gente del pueblo, antes de llevar a mi padre allí, que le maten que es un rojo, que le maten que es un rojo, que ha matado a Fati,
y por lo visto se enchañaron con él. Así que... Y entonces nos estaba comentando que al grupo que estaban escondidos en la zona esa los mataron allí. Sí. Y los quedarían llevando, bueno, los trajeron en el camión. No, los trajeron al camión, los pasearon por el pueblo. Y luego después se supo dónde, no se sabe dónde los llevaron o dónde... Yo creo, y tengo muy entendido, porque mi madre también se fue con esa satisfacción de que los habían enterrado en una fosa común que era en el cementerio. En el cementerio de aquí de México. Sí. Pero claro, mi madre no iba al cementerio, nada más que la dijeron dónde estaba, y con eso era una muchachona, claro. Me llevó, que nunca salía de casa, y me llevó y me dijo, dice, niña, mira, aquí está papá, porque este papá nunca la vida. Que por cierto, esa zona no lo han tocado, porque por lo visto han querido hacer allí nichos, y al aparecer la fosa, no los han querido poner. Y con su padre entonces nos comenta que, o sea, que no llegó a tener juicio ni nada. Nada. Mi madre decía que le tomaran declaración y se lo había hecho que lo pagara, pero que por lo menos que le escucharan y que le tomaran declaración. Y entonces lo cogieron y lo fusilaron allí o lo fusilaron todos. Mi padre cuando llegó allí por lo visto iba ya bastante... Cuando ya ese señor que vino a decir que donde estaban nosotros, mi padre ya cuando llegó allí venía ya sin conocimiento. Pero a él entonces en el cuartel, pues a lo mejor le estuvieron... No fue en el cuartel. Fue antes. Fue una comandancia que hicieron. El edificio que está donde está la esa de la 11, La calle peatonal. la calle peatonal, sí. Y esa casa, la planta baja era la comandancia. El cuartel estaba en otra calle que está cerca de donde yo vivo. Estaba el cuartel. Pero entonces su padre se había venido andando para acá con su familiar o... No, mi padre llegó con mi tío en la burra. Sí. Y mi tío en la mula, que entonces no había coches, y cuando llegaron allí, pasen ustedes. ¿Qué quería usted? Pues mire, vengo a declarar como que he estado por la zona roja y tal. Y entonces ya ahí ya empezaron a decirle que lo que fuera, no sé, porque eso ya no lo sabemos todo lo que pasó. Lo que sabemos es que mi madre, que iba conmigo de la mano, mi madre fue la primera que me cogió a mí, iban por la calle y toda la gente del pueblo, que le maten, que es un rojo, que le maten, que es un rojo, y yo tendría pues 4 añitos, no, tenía 7. Y las calles estaban empedradas, no estaban empedradas, estaban en bruto, y a verdad con nosotros. A mí, por cierto, me dieron un tobillo, y a mi madre que la cogieran y la echaran al camión con él y que la quemaran con un hace de carbón, cuando mi madre no se había metido nada. Y entonces a su padre lo montaron en un camión para llevarlo, para fusilarlo. Sí. ¿Y en el camión iban los otros que habían cogido o iba él solo en ese momento? Primero fue él solo en ese momento. Y luego ya le llevaron donde estaban nosotros, que por lo visto vino un señor a decir dónde estaban escondidos. Y se lo Por llevaron. lo visto le pagaron para que lo dijera. Sí, como un traje de pago. Le pagaron para que dijera dónde estaban nosotros escondidos. Nos mataron allí y luego ya pues, fue cuando... Como el conejo en los vivares. Porque su padre antes de matarlo, se pasearon por ahí por donde estaba la niña del Faki, enseñándose a la niña que este era asesino de su padre. Él vino con la ropa que tenía, con la ropa que tenía. Ellos no tenían al lado. Porque no tenía nada. No tenía nada que temer. No tenía nada que temer, porque si no lo hubiera... Hay Si no otro hubiera venido a lado, declarar, no hubiera venido a entregarse, ¿no? Digo yo. Claro. Y luego nosotros posteriormente, mi hermano, yo y un periquén, que era María Periquén, Sí. fuimos, bueno, mi madre conocía ya a un vecino. Sí. Fue mi madre allá a un vecino y le dijo, querido, dice, mira que quiero mandar a los muchachos a rebuscar bellota, ¿podríamos los guarinos chicos? Y para los guarinos. Y coño, que vayan, dice que se nos cogió la bellota y ya pueden ir a rebuscar. Y le llevo a Andrés Castuera, a mí, a Galibario, y mi hermano y yo fuimos los dos, y ese muchacho, una chica, a rebuscar bellota para los guarinos. Y entonces nos presenta la Guardia Civil, nosotros, como críos que éramos, pues, estábamos como disfrutos jugando. Y la Guardia Civil dice, ¿dónde dice que hacéis aquí vosotros? Digo, yo buscando bellota, dice, pues, ¿y quién se os ha matado? Digo, un tío civil, un tío Andrés Castuera. Pues ya está el papel
como Autorización. la autorización para que rebusquéis bellota. Como nosotros no hemos hablado nada, digo, fue mi madre a pedirle permiso. ¿Pues tú de quién eres? Digo, yo soy, porque mi madre nos tenía dicho, dijéramos que de Piconero los que mataron. Digo, yo soy de Piconero los que mataron. Dice, hombre, dice, eres del teniente de los rojos. Me dijo el guardia, que por cierto era un hijo de tía Josefa Pintado. Y le dice a otro guardia, dice, apúntalos el nombre y dice que lo poco que los hackeados lo vamos a derretir. Eso fue un hijo de tía Josefa Pintado, que ya ha muerto, que estaba de guardia en el billar. Y nosotros llorando, porque claro, la Guardia Civil, si te habla mal, pues te impone. Claro. Y nosotros llorando, al otro muchacho le quitaron la burrina, nosotros que llevábamos una burrina de bellota así en un costal. Entonces, este hombre no sabe lo que es un costal. Sí, los sacos pequeños. Eran sacos grandes, largos. Y mi madre cogió un costal para que le lleváramos para buscar y ese. Y fuimos andando hasta, ¿cuántos kilómetros habrá Vivar a la Morra? 9. Fuimos mi hermano, yo y el de tía María la Periquena. Y ahí se le quitaron la burra. Y se montó un guardia en la burra con la poquina bellota que habíamos rebuscado y nos mandó llorando a casa. Así que mira. Se quedaron con la bellota y todo. Sí. Y encima nos quedaron llorando los tres. Y entonces, una vez que matan a su padre, luego ya, ¿cómo salen hacia adelante? Porque ¿de qué vivían? Pues, la poquina finca que teníamos, pues, sin arreglar, porque mi hermano, pues, pobre, pues era muy chico. Mis tíos, pues, hoy, María, que me voy a llevar la yegua, ¿vale? Traían la yegua por la noche. María, que me voy a llevar la mula. Se la llevaban. Pero lo nuestro estaba sin arreglar. Y mi madre le dio a un tío mío una viña para que la tuviera un poco arreglada. Y la sembró de arena y quemó el rastro y quemó todas las cepas y quemó todas las higueras y todo. Y luego, después de casada yo, he tenido que recoger yo la herramienta del campo de mi padre en algunas fincas de mi tío. Porque el calificador, la vertedera, todas esas cosas, venían, se lo llevaban y como mi padre no estaba, mi hermano no tenía... ¿Cuántos años tenía su hermano? Pues mi hermano son 3 años mayor que yo. Así que si yo tenía 10, él tenía 11. Y que si yo tenía 7, él tenía 11. Era muy pequeño para llevar una finca. No lo llevábamos, porque estaba el pasto hasta... Sí. Así que... ¿Y cómo se apañaba entonces para comer y para...? Pues recogíamos un poquito de... Que me acuerdo una vez que fuimos a la huerta y estaban las guindas coloradas y de no regarlas picaban que echaban leche. Y que cogimos un poco de paja y asamos las guindas. Muchachos, qué dolor de estómago, con las guindas picantes. Otra vez fuimos a hacer un gazpacho y no teníamos aceite. Y habíamos frito unos torreninos y del aceite de los torrenos echamos el gazpacho. ¿Por qué hacíamos? Nos reíamos encima porque decíamos que parecían garrapatas. Las jotas de la pliga y por encima del gazpacho. Así que... Apurando... que pasando calamidades. Pues luego mi madre vendió la mula, vendió la yegua y nos quedamos con la burra y el carro, pues ella daba mucha pena venderle, pero por fin tuvo que venderle, porque si no se le lleva uno, mañana se le lleva otro y estábamos pues eso. Y teníamos una burra y andando detrás de la burra, a cardillos, a lo que podíamos del campo, y a lo mejor veníamos con un saco de cardillos y tenía mi madre ya un puchero de cardillos cocidos para comernos, porque no había otra cosa. Y de las fincas de lo nuestro, pues los poquitos de higos que cogíamos, pues era para pagar la contribución de las finquinas y para esa... Y andábamos, pues eso, poco menos que pidiendo. Porque luego íbamos al auxilio social y nos echaban a la calle. ¿Y por qué? Pues porque mi padre nos dejó. Pero no lo fue. ¿Y allí qué le decían? No, nos echaban fuera. A lo mejor una nos entraba. A eso no lo de esa ropa. Comete esas lentejas. Y a lo mejor con el plato de lentejas puesto por delante, venía otra, che, tú fuera. Y nos echaban fuera. ¿Y quién llevaba el auxilio social? ¿Quién era quien Pues lo llevaba? eso lo llevaba la panajista, la gente de derecha. Y ellos decían quién podía entrar y quién no podía entrar. Sí. Entraban muchos niños de los de izquierda, porque sus madres decían que porque no verlos pasar hambre, pues los dejaban en el comedor, pero tenían que firmar como que su marido había muerto o había desaparecido, o vete a saber lo que firmaban, porque mi madre no firmó nada. No firmó ni la disfunción.
Porque dice que la habían matado y que no se había muerto. Y todavía está mi padre por... Mi padre se reza por vivo, ¿eh? Mi padre no está por muerto. ¿Y quién se lo dijo que tenía que firmar? Eso que se lo... Bueno, pues eso, en el auxilio social, cuando fuimos a preguntar que si daban de comer a los niños de los que habían caído en la guerra, que por qué no me daban a mí de comer y a mi hermano. Y dijeron eso, que tenía que firmar mi madre. Y mi madre dice, pues mira, estás en hambre, pero eso no firmó nada. Y cuando se iba ahí mi hermano a la mili, pues mi madre fue a un sitio a preguntar qué habían hecho ellos para librar a su hijo. Dice, mira, yo no tengo más que este hijo. Tengo muchísimo miedo que me pase algo. Y yo firmó como que mi marido ha desaparecido. Dice mi madre, ¿por qué vas a la mili de todos los hombres? Y mi hermano fue al mío, que no me va a vivir. O sea, que su madre no quiso nunca... Nunca dio su brazo a torcer para dar un alivio a la situación. Prefirió que pasáramos hambre, prefirió que mi hermano fuera a la mili y prefirió todo lo que yo hubo que preferir. No. En lugar de reconocer como que su padre había muerto en combate... No. Había... Mi madre nunca reconoció lo que no era. Ella reconoció lo que había pasado. O sea, ella lo que quería que se reconociera como que lo habían fusilado. Sí. Y las autoridades lo que querrían sería presentarlo como que, bueno, había sido una cosa... De la guerra o de desaparecido, qué sé yo. Pero no, mi madre nunca firmó nada. Así que... Y lo pasábamos muy mal. Nosotros llegamos a pasar hambre. Con decirle que yo llegué a robar higos, a comer. Aunque una tía mía. Fíjense lo que es el hambre. Mi tía vivía a la linda meta. Y mi tía vendía pan de las taunas. Y mi tía, claro, la daba los panes contados y ella los vendía y la quedaría quizás para el pan para ella. Y una vez, pues fíjense si me apuraría el hambre, que di la vuelta por el corral, me salté la tapia y con un cuchillo abrí la aldabilla de la puerta para entrar a coger higos. Y era en casa de su tía. Y era en casa de mi tía. El hambre era muy dura. Sí, no me importa decirlo. Yo me quedé en la tía y yo los cogía en la capilla grillita, iba por agua y cogía los higos que tenía ahí tendidos, me los metía en el bolsillo. Porque en aquellos años después y notaban que desde las autoridades ya locales, Falange, a la familia... Sí, mucho. Nos han discriminado mucho. Y yo creo que a mí más que a ninguno. Porque sería la que más, diríamos como que era yo más protagonista en mi casa que mi hermano. Mi hermana era más pequeña y mi hermano pues, le daba un... Es hoy y le da igual que no. Porque yo se lo dije porque cuando esa que yo te he dicho, que arregló las cosas, que cobraron una indemnización por su padre y decían que los que habían caído de la guerra, que si había algún inválido o alguna hija viuda podían cobrar, le digo a mi hermano porque mi hermano es cojo. Digo, Kiko, ¿por qué no arreglas las cosas? Digo, yo te firmo. Digo, yo no quiero el dinero, pero si te dan algo, aprovechalo y dices, calla, así me van a quitar la paga que tengo. Eso fue la contestación que me dio. Sí, porque a lo mejor también tenía miedo, pero ya de otra manera no era tan... Y mi hermana, pues sí, una vez o dos así habló así con Pedro, pero luego ya se ha negado. Dice que no, que se pone que ella de estas cosas no quiere hablar, que luego se pone mala. ¿Vale? Pues yo me pongo buena, ¿no? ¿Y en qué notaban entonces que eran discriminadas o con las autoridades de aquí o en qué? No con las autoridades, simplemente con la gente de a pie. Con la gente de a pie. ¿Por qué se notaba? ¿Qué se nota? Si usted está en un sitio y pasa de usted como que no le conocen, ¿usted qué piensa? No saludan ni nada, ¿no? Que pasa como si la ignoraran. Sí, ahí. Y la verdad es que hemos tenido muchos desaires, Muchas dificultades Sí. al salir adelante. Porque luego ya que fueron creciendo y que ya se iban haciendo también ya más mayores, pues en el ambiente en el pueblo que seguían siendo señalados como que eran... Pues sí, los hijos de Piconero, el criminal de Fati. Ya. Y si no era eso, eran los hijos del Rojo. O sea que éramos discriminados en todos los aspectos. Y luego ya que era más mayor y luego iban al baile o... Sí, claro, íbamos al baile y bailábamos pues, con los de izquierda, con los de derecha no se podía bailar.
O sea, que ellos se conocían. Esos tenían su baile particular también. Tenían la sociedad. Claro. Era de ellos. Y entraban en la sociedad y apagaban las luces y allí hacían todo lo que querían con las mocitas que había dentro. Bueno, eso lo hacía el que lo hacía. ¿Y quién lo hacía? Todos lo hacían. Dilo. Eso lo sabes tú aquí, ¿no? Pues dilo. ¿Tú lo has dicho aquí? ¿Tú lo has dicho ya? Yo sí. Estos tipos de mujeres lo hacían, ¿no? No, tienen miedo. No, eso Lo único que pueden hacer es matarnos. Ya nos han matado nuestros padres. Ya nos han matado nuestros padres. Y eso no se va. Tranquilo, que no se va eso. Conmigo no bailo nunca, ¿eh? Ojo. No, conmigo tampoco, me éramos chicas. Pero ellos entraban en la sociedad, cuando entraban por la escalera apagaban las luces, y ya hacían con las mujeres lo que querían. Y la gente ya, como sabían, cuando se daban cuenta de que se apagaban las luces, poco a poco se iban bajando las pocas que había en la sociedad. Eso de eso que está enfrente de Casa Blanca, ¿cómo se llama? ¿Banco? Sí, pero la sociedad es el banco, enfrente del Alambique. Del Alambique, sí, enfrente del Alambique. Eso era el baile de la sociedad, que era el baile de los ricos, porque los pobres teníamos otro. Teníamos 3 bailes. Sí, ¿Y dónde estaba el baile de los...? ¿Aquí iban ustedes? ¿A cuál era? Nosotros íbamos al del medio. Ah, pero había de 3 categorías, Sí. el bajo, medio y el alto. Sí. Había una cartiochina que era el del arroz pegado. Del arroz pegado. Y luego había otro en Acacandelo. Eso. ¿Y qué diferencia había entre uno y otro? Pues la diferencia de no sé, de esa cosa de tú eres hija de fulano y yo soy hijo de... Había diferencias sociales, se veían... Sí, mucha. Entonces había mucha diferencia, mucha. Hoy no se ve tanto, pero antiguamente era una diferencia abismal. ¿Y ustedes entonces se relacionaban más pues, con la gente? Con la más de nuestra clase, más de los nuestros. Por eso íbamos al baile nuestro. ¿Y cómo se llamaba ese? ¿Cómo era? El baile de Tío China. El baile de Tío China. Que está ahí en la carretera, en la avenida de Trujillo. ¿Y cómo era la vida en Miajaras en aquellos años, después de la guerra? Luego se pasaba hambre. Porque la Fiscalía de Tasas, para pagar las deudas que quedó de la guerra Franco, pues requisaban el trigo, requisaban la avena, requisaban la cebada, lo requisaban todo y pusieron en la entrada de Miajaras, pusieron una báscula para pagar los arbitrios municipales. Y luego iba un señor por las casas contando si tenía gallinas, si tenía perros, si tenía gatos, y te lo contaban todo y eso pagaba todo. Y las básculas que ponían a la entrada del pueblo, por si yo traía una aguadera con higo de las viñas, pues te las pesaban. Y si yo traía una aguadera de tomate, pues te las pesaban. Y luego al fin de mes te ponían como ahora, por ejemplo... No, te lo pagabas. Pagabas porque era después de Porto el que lo llevaba eso. Porto, sí. ¿Sí el que llevaba eso? ¿Su madre no compraba, vendía con el extraperlo? No, mi madre se acabó mucho. Mi madre se metió en casa y tuvo 6 años sin salir a la calle. Mi madre la mataron el día que mataron a mi padre. Porque luego los años que duró, tuvo los cánceres de matriz ovario y mi madre murió con 49 años. Murió ya poco tiempo. A ver, pues mi padre murió el 26 ¿de qué año? Del 39. Y luego mi madre murió en 51. El 26 de julio murió su padre. Sí. El 26 de julio, después terminó la guerra. Y luego ya le digo, vivíamos pues eso, pasando hambre y pasando necesidades. Y cogiendo espigas cuando iban los segadores a segar, porque entonces no había maquinaria, se segaba más, se segaba el trigo y la avena y la cebada y esas cosas. Y yo iba detrás de los segadores a coger espiga por espiga de las que se iban quedando detrás. Y en la siesta, o sea, en el verano ahora, pues las poníamos al sol y luego con una vara las machábamos y limpiábamos el trigo así al aire. Y 11 kilos de trigo, en Escuría me daban 6 panes. Y con esos 6 panes había que tener para medio mes, para 15 días. Hasta que se juntaba otros 11 kilos de trigo, espigando detrás de los segadores. Porque eso dejaban que ustedes recogieran lo que quedaba atrás. Con permiso del dueño. Sí. Que los rastros eran para las ovejas. ¿Entiendes?
Y si nos dejaban espigar tenía que ser con permiso del dueño. No en las parcelas grandes, sino en parcelas de una faena de tierra. Íbamos con los segadores y íbamos cogiendo las espiguinas que iban quedando y las hacíamos manojo, las entrábamos en un saco y luego las poníamos al sol y las machábamos y lo penteábamos el trigo. Y con el trigo espigado, le voy a explicar. Yo me iba por el regajo, no sé, estos señores no sé dónde está el regajo, a escuriar, y a lo mejor íbamos por aquí por donde estaban las fosas, porque íbamos a trochis-nochis para que no nos cogieran la Guardia Civil, porque si nos cogía la Guardia Civil nos quitaban el trigo, porque estaba requisado todo el trigo de mi ajada. Después de tener, aunque tuviera el permiso de... No, ahí no había permiso ninguno. Tú tenían estipulado, por ejemplo, a cada familia, si tenían labores, les tenían estipulado 10 costales de trigo. Pues si traían 30, los otros 30 eran requisados por Franco. Eran requisados y en mi ajada había muchos que acusaban a los que tenían trigo en casa para que la Fiscalía de Casa fuera a requisárselo. La cárcel de las mujeres estaba un tacayo Carlos Cascarilla, donde vive bonita la Calvicha. Ahí estaba la cárcel de las mujeres. Y la cárcel de los hombres estaba... Aquí está la Casa de la Cultura, ¿no? Ahí está. Y la cárcel de los hombres estaba en lo de los Gómez. Sí. En lo de los Gómez estaba la cárcel de los hombres. Y ahí sacaron al hijo de tío José Garrido y también le mataron. Y ese le mataron porque estaba de portero en una discoteca, en el baile. Y no dejó entrar a uno de los que querían entrar en el baile. De los falajistas. Ahí está. Y como no le dejó entrar, pues fueron a la cárcel por él y dijeron que desapareciera. Le querían más a otro. ¿Cómo se llamaba? Juan. No se acuerda del apellido, ¿no? A ver, ¿por qué José Garrido no se llamaba ese hombre? La madre era de Bocana. Ay, ¿cómo se llamaba yo, José? Hay que Garrido. Garrido, claro. José Garrido, claro, que es el que me daba los guarros y eso. Sí. Y era el José no y la vida no apellida. Y era el único. Lo fusilaron. Y a las mujeres que las paseaban, las pelaban, las paseaban por el pueblo, que hacían con ellas. Sí. Y las daban un frasco de aceite de retino para que se hicieran. Aquí en mi hija también la ha habido eso. Sí. Lo ha habido con eso. Y yo por excusar, porque iba con la muchacha de tío Pilar Romero. Sí. Tío Pilar, tu padre lo también. Pilar, que fue prometalla, ¿no? ¿O el padre? No, ese hombre ahora mismo aquí en mi hija no tiene familia. Entonces no sé yo. Hablo Romero, ¿te acuerdas tú de él? Que vivía en el castillo. Bueno, pues ese hombre también le mataron. Y ese hombre estaba en la cárcel de donde lo come. Y yo iba con la hija a ver a su padre. Y un día le preguntaron de quién es razón. Y dice, es una amiguina de mi hija de la calle y tal. Y me dice mi madre, si lo vas otra vez con ella, y como vas con ella, y te van a entrar a ti también allí, y te van a llevar o te van a secuestrar. Y cogí miedo, sí. Cogí miedo porque es que, claro, como era la hija del teniente de los rojos, y yo me presentaba donde quiera, no, yo no tenía miedo a nada. Ni le tengo tampoco, ¿eh? ¿Será que tengo que ser así? Y entonces con las mujeres la pelaba, la paseaba y la daban el aceite de ricino. Sí. Y también la presionaba, la hacía... Claro, la presionaban, la hacían de todo. Mi hija fue muy castigada en eso.